Aquí seguimos en Ciudades Invisibles, el programa de la Fiesta del Libro y la Rosa, donde grandes autores reflexionan sobre las ciudades que vivimos y que al mismo tiempo imaginamos. Y a quien vamos a ver en esta ocasión es a Pilar Quintana, que es un fenómeno literario. Sí, Pilar es una autora bien interesante. Fíjate, ella es caleña, pero creció en el Caladito, que está en las afueras de Cali, por lo que suele hablar de su infancia o evocarla como de manera predominantemente rural. Ella estudió comunicación social y esto lo comento solamente porque el ejercicio del periodismo académico le hizo darse cuenta de lo que a ella le gustaba escribir, era nada más y nada menos que ficción, y comenzó como libretista de tele. Y tú sabes, Elvis, que el trabajo de guionista, de libretista puede ser tan demandante que termine por consumir toda nuestra energía creativa, ¿no? Entonces creo que esa fue una enseñanza para Pilar, por un lado, que uno tiene que ser eficiente y exacto en la narración, que por otro lado uno tiene que pensar en maneras de volver a, bueno, de recuperar su tiempo para la escritura personal, ¿no? Sí, fíjate que ahora que mencionas que fue libretista y que trabajó para la televisión, creo que algo de aprendizaje o de ese aprendizaje se puede haber colado hacia esta novela porque trata diferentes mujeres de diferentes generaciones y cómo se relacionan entre ellas. Y es muy interesante cómo algunas veces las mujeres reproducimos los modelos que nosotras mismas criticamos y que pertenecen a sistemas ideológicos que queremos desmantelar. Es una novela muy interesante sobre la violencia íntima, sobre la violencia privada, que también es política, pero que normalmente es invisible. Vamos a ver su cápsula y regresamos. Bueno, creo que es un punto muy interesante en la creación literaria, en convertir a las ciudades en lugares literarios. Una cosa es la realidad y otra muy diferente son las ciudades de la ficción. En mis primeros trabajos como escritora, quizás mis 3 primeras novelas, que son Cosquillas en la lengua, Coleccionistas de polvos raros y Conspiración iguana, la ciudad evidentemente para todos los colombianos es Cali. Ninguno tiene ninguna duda, tanto que los periodistas me preguntan, ¿y tu novela pasa en Cali? Y a mí me sorprendía un poco porque yo jamás llamé a esas ciudades Cali. Y no las llamé Cali porque las ficcionaba y las convertía en un lugar de papel, que existe en el papel, pero no se corresponde exactamente con el de la realidad, que está basado en ese lugar, ¿verdad? Pero que no se corresponde exactamente. Pero a mí eso me deja una cierta culpa porque la ciudad que yo elijo nombrar no es la Cali de la realidad, sino una ciudad que me inventé. ¿Cómo hago yo para inventarla? Yo creo que, no sé, he oído muchas veces decir que uno no habita las ciudades, sino que las ciudades lo habitan a uno. Y la ciudad que yo describo y sobre la que yo comento y sobre la que yo trabajo no es la ciudad de la realidad, sino la ciudad que me habita a mí, no en la que yo habito, sino esa ciudad que me habite a mí. Entonces son los pequeños puntos que a mí me determinaron. Digamos, yo nací en una zona de Cali que era muy natural, en el sentido de que estaba atravesada por un río con meandros y piedras. Generalmente los ríos en las ciudades han sido canalizados y son derechos y pavimentados, este no. Entonces este es un río con meandros, con tamanes y ceibas, que son unos árboles gigantescos. Hay iguanas, hay mucha naturaleza alrededor y yo de niña me crié en ese lugar de la ciudad y a mí me parecía absolutamente normal y eso para mí era una ciudad. Cuando salí de mi ciudad y empecé a conocer otras ciudades, cuando viví en Bogotá 8 años, después de que me gradué del colegio y estudié en la universidad, yo entendí la singularidad de mi ciudad. Entonces creo que ese es como el primer punto de la creación, es el alejamiento. Para poder contar un lugar hay que verlo con distancia y hay que verlo con ojos nuevos. Creo que una gran lección que me dejó a mí un autor como Jorge Isaacs, que construyó el Valle del Cauca, que es el departamento al que yo pertenezco, él lo descubrió con ojos de extranjero y creo que pudo hacerlo porque él salió a los 11 años del Valle del Cauca y volvió a los 16, 17 años y pudo ver y contarlo como si fuera una maravilla. Entonces creo que eso
nos sirve mucho a los creadores poner cierta distancia y verlo con ojos de extranjero, ser capaz de salir del lugar para verlo como si fuera la primera vez que lo viéramos y poder contarlo de esa manera. Y otro punto que me parece fundamental es desmitificar esos lugares, digamos, sobre todo para construir la selva. Creo que los habitantes de la ciudad y los occidentales, y por occidentales me refiero tanto a los europeos como a nosotros, la gente de ciudad, que por más que seamos de países latinoamericanos, somos occidentales en nuestra concepción del mundo, tendemos a ver la naturaleza como un lugar maravilloso, tierno, dulce, donde nos quitamos los zapatos y abrazamos los árboles. Y entonces creo que yo quería construir esa selva como un lugar literario que era complejo y que no respondía a esas concepciones que tenemos los occidentales sobre la selva, sino que las desafiaba. Entonces yo quería narrar esa selva, ¿verdad? Ahora esos lugares es lo que uno elige narrarlos y no el lugar real. Digamos, la selva del Pacífico colombiano es gris, como yo la narro en La Perra, es gris. El Pacífico colombiano es un lugar que tiene mucho gris en el cielo, en la arena, en el mar, pero hace poco una amiga mía del Pacífico colombiano me envió una foto de una playa y era absolutamente luminoso y le dije, ellos están en verano, ¿verdad? En Colombia el verano es cuando no está lloviendo, ¿verdad? Es la temporada seca. Y ese Pacífico yo no lo narré porque para mi novela me servía que fuera gris y ominoso y que tuviera pájaros negros y que estuviera lloviendo todo el tiempo. Entonces esos lugares que creamos en la ficción, creo que los creamos con el objetivo de que ayuden a hacer que haya más tensión narrativa, a que generen atmósfera, a que si necesito que mi personaje esté triste, pues la atmósfera le dé más tristeza, digamos, la ambientación de una mayor sensación de tristeza. Yo creo que sí, yo creo que uno sobrevive a los lugares en los que vive y especialmente si ese lugar es un lugar hostil. Yo recuerdo un amigo escritor que alguna vez nos tocó sentarnos en un avión juntos y era un vuelo de muchas horas y estábamos hablando y él me decía, pero ¿por qué vive en la selva? Entonces yo comencé a contarle cómo era mi vida en la selva y él me dijo, vos podés vivir en cualquier lugar del mundo. Y yo creo que sí, yo creo que yo ahora soy capaz de vivir en cualquier lugar del mundo porque viví en un lugar que es muy hostil. Es un lugar maravilloso. Yo todos los días me despertaba, abría las puertas de mi cabaña, que mi cabaña era como una terraza y era una terraza con puertas que cerrábamos por la noche para que no se entrara la lluvia, luego la abríamos y a la mañana siguiente lo primero que yo veía era el mar si miraba hacia adelante y si miraba hacia atrás tenía la selva. Entonces era maravilloso y era un lugar tranquilo y hermoso, pero al mismo tiempo era una vida muy dura. Entonces yo en cierto sentido siento que sobreviví a ese lugar, pero también siento que la ciudad de mi infancia y de mi adolescencia, que es Cali, la ciudad de la que soy, también yo sobreviví a ella. Retomábamos ahora ese punto de ver con ojos de extranjero la ciudad a la que uno es. Yo creo que para eso no hay necesidad de salir de la ciudad de la que uno es, sino estar un poco al margen de esa ciudad. Y yo creo que yo no era una niña ni una adolescente que se acomodaba a los estándares que la ciudad en la que crecí esperaba de mí. Y la ciudad en la que crecí no es solo esa gran ciudad de 2-3 millones de habitantes, sino es la ciudad, la pequeña ciudad, el pequeño rincón de la ciudad que me tocó a mí. El colegio de señoritas en el que me eduqué, mi familia, que aunque pareciera un poco liberal comparada con otras familias de Cali, es bastante conservadora, una ciudad que pareciera más liberal de lo que es. Y entonces creo que yo sobreviví a ese lugar porque lo adecuado era que una niña tuviera el pelo liso. Y si no lo tenía liso, entonces tenía que alisárselo. Una niña de bien no debía decir groserías, ni debía fumar, ni debía hacer locuras por la calle y debía hablar en una voz moderada. Y yo hubiera querido ser esa niña y hubiera querido amoldarme, pero por más que tratara, no es que haya tratado mucho, pero aún tratando nunca conseguía hacer
esa mujer, ni esa niña, ni esa adolescente que se esperaba que yo fuera. Entonces creo que eso siempre me sirvió para estar al margen y poder ver a mi ciudad no como un lugar apacible y maravilloso, sino como un lugar que era hostil y que me rechazaba, y eso me permitió quizás verla con ojos críticos. Bueno, son muchas las cosas que yo añoro de ese lugar hostil, que repito, también es maravilloso. A mí me pasa a veces cuando hablo de la selva, yo intento resaltar las cosas lindas y positivas y digo las cosas feas y horribles, y la gente dice, pero ¿por qué era tan horrible? Pero como que lo terrible se toma más, tiene más presencia en lo que digo, no sé por qué. La selva para mí representa muchas cosas, y representa eso, asomarme todos los días a un paisaje que era maravilloso, terminar mi día de trabajo, estar respirando primero todo el tiempo aire puro. En Bogotá, que es donde vivo ahora, el aire es contaminado y se me irritan los ojos, salgo a correr a la calle y de repente pasa un bus y siento el smog y la contaminación en mi nariz. Eso no pasaba ya. Hay un gran tema literario para mí, y es el tema que yo he estado explorando desde que el mundo es mundo, desde que yo existo en este mundo, y es el tema de la animalidad, ¿verdad? Nosotros, que somos animales racionales, creemos y tendemos a pensar que nuestra racionalidad nos separa de los animales, y que allá están los pobres animales irracionales y luego nosotros, los seres superiores racionales. En la selva vos te das cuenta que vos sos otro animal, con racionalidad, sí, que tenemos esa peculiaridad, sí, como la luciérnaga le alumbra la barriga y tiene esa peculiaridad. La nuestra es que somos racionales, pero la selva te hace humilde porque te hace entender que no sos especial en el mundo, ¿verdad? No estás rodeado de edificios que son maravillas de la construcción. Para que salga agua por la llave de tu casa, tenés que hacer que esa agua llegue a la llave de tu casa, ¿verdad? Entonces te permite sentirte parte de la naturaleza, y no parte especial de la naturaleza, sino otro animal que está tratando de sobrevivir. Y para mí eso fue tremendamente estimulante, estar en un lugar donde yo todo el tiempo tenía que estar alerta al modo de un animal, con el machete, un animal civilizado y un animal racional, ¿verdad? Un animal que necesita de sus herramientas y de su conocimiento acumulado para sobrevivir en esa selva, ¿verdad? Entonces yo tenía que estar en permanente alerta. A mí me encanta Bogotá. No me gusta de Bogotá la contaminación. Creo que le quitaría a Bogotá la contaminación, y para mí sería el lugar maravilloso para vivir. Bogotá tiene muchos problemas como ciudad, una ciudad es monstruosa, enorme, pero en Bogotá existe la posibilidad de vivir a pie, es decir, de vivir en un lugar donde puedas tener todo cerca, lo que necesitas, y está al alcance. Eso tiene Bogotá. Y yo soy una persona, yo odio manejar, y hace muchos años dejé de manejar porque odio manejar, y Bogotá me permite no manejar. Puedo ir a todos los lugares que necesito a pie, y cuando tengo que ir a un lugar muy lejano, bueno, pues tomo un taxi, ¿verdad? Entonces yo creo que sí vivo en el lugar en el que quiero vivir. Para mi lugar favorito en el mundo, no sé si para vivir, pero sí me gustaría, digamos, vivir 3 veces al año allá. Es una isla en el Caribe colombiano que se llama Providencia, que me parece un lugar absolutamente maravilloso. Me gusta mucho el mar, entonces ese es otro lugar donde creo que mi vida ideal, si algún día podría tenerla, es tener un apartamento en Bogotá y una casa de recreo en la isla de Providencia. Las invitamos y los invitamos a que comenten qué pensaron de la cápsula de Pilar Quintana, pero sobre todo que nos cuenten, aquellos y aquellas que tengan experiencia en la narrativa, en la escritura, cómo han sido sus procesos, cómo ocurre cuando la ciudad termina por inmiscuirse en nuestras novelas, en nuestros cuentos, incluso aunque no queramos hacerlo de manera deliberada. Me gusta mucho cómo reflexiona Pilar sobre cómo las ciudades reales se desdibujan y reconocen con las imaginarias. Me gustaría recomendarles un libro, Coleccionista de polvos raros, en donde Cali es uno de los personajes protagónicos. Muchas gracias por continuar con nosotros.